No puedo expresar cuánta compasión siento por la forma en que todos han tenido que soportar este periodo tan increíblemente duro y devastador. Gracias, Diana. Por fin he encontrado mi camino. Aquellas palabras no nacieron del amor ni de la serenidad. Fueron una confesión tardía casi inaudible pronunciada por un rey atrapado entre el peso aplastante de la corona y una culpa que ya no podía seguir ocultando. El rey Carlos III, el mismo hombre que durante décadas rompió normas y tradiciones reales por la mujer que decía amar Camila, se enfrenta ahora a una verdad implacable e imposible de negar: eligió mal. Una cinta de casete olvidada y sepultada por el tiempo reaparece de forma inesperada. Y en ella la voz de Diana, frágil, suave, profundamente herida, emerge como un eco de otro mundo, pronunciando palabras que atraviesan el alma de Carlos sin piedad. Ya no quedan ilusiones a las que aferrarse ni excusas convenientes para justificar el pasado. Y tras todo lo ocurrido, Carlos corta definitivamente a Camila de su vida, retirándole cada privilegio que durante años había sido protegido por el poder de la corona. Por primera vez el mundo presencia a un rey que no solo reconoce su error, sino que actúa en consecuencia. Pero que contenía exactamente esa grabación que lo quebró de forma tan absoluta. ¿Y cómo terminó Camila, la mujer a la que una vez defendió con toda la fuerza de la monarquía, siendo apartada en una sola noche? Las respuestas aún estaban por revelarse. En julio de 2025, el rey Carlos III se encontraba solo en su biblioteca privada dentro del Palacio de Buckingham. La luz cálida de una lámpara antigua iluminaba su rostro cansado, marcado por líneas profundas de agotamiento y experiencia. Al otro lado de las altas ventanas los pájaros cantaban despreocupados mientras una brisa suave recorría los jardines reales. Sin embargo, dentro de la estancia el aire se sentía pesado y opresivo, como si las paredes mismas cargaran con el peso de toda una vida. Sobre el escritorio reposaba una carta recién legada desde la oficina de Camila, reina del Reino Unido, selada con el emblema real y redactada con la frialdad impersonal de un asistente. En pocas líneas informaba que Camila no asistiría a la celebración del 50th aniversario del Fondo Real de Beneficencia, un evento que Carlos tenía previsto presidir ese mismo fin de semana. La razón alegada era una agenda demasiado apretada, una excusa que Carlos reconoció de inmediato como vacía y carente de verdad. A pesar de su brevedad, aquella carta lo golpeó como un último y despiadado mazazo, reabriendo recuerdos de los años recientes marcados por la enfermedad y sobre todo por la distancia emocional de la mujer que él había creído que permanecería a su lado hasta el final. Carlos dejó la carta con cuidado sobre la mesa y fijó la mirada en las llamas vacilantes de la chimenea. Aquella justificación banal, un compromiso ineludible, se convirtió en otro símbolo del progresivo retiro emocional de Camila, de cómo él seguía disfrutando del reconocimiento público mientras él libraba en silencio una batalla por su salud. Sus manos se cerraron lentamente en puños mientras una determinación silenciosa comenzaba a tomar forma en su interior. Se negó a permitir que su vida terminara envuelta en autoengaño y falsas apariencias. Las grietas bajo la corona se habían hecho evidentes durante sus estancias hospitalarias, y aunque su estado físico se había estabilizado, el peso en su corazón seguía intacto. Carlos comprendió entonces que no podía seguir postergando lo inevitable. Si deseaba preservar su legado y crear su historia con dignidad, debía actuar. No por resentimiento ni venganza, sino por una verdad que ya no podía seguir ignorando. Una tormenta comenzó a formarse en su mente y Carlos comprendió que lo que estaba por venir no solo definiría su reinado, sino también al hombre que realmente era. Al cerrar los ojos, sus pensamientos retrocedieron hasta principios de 2024, a una habitación silenciosa en Sandringham donde la luz apagada del día se filtraba a través de gruesas cortinas de seda, proyectando sombras tenues sobre su rostro exhausto. El zumbido constante de los equipos médicos llenaba el aire con un ritmo implacable, como un reloj invisible marcando el tiempo que le quedaba. El cáncer había castigado su cuerpo con una crueldad despiadada, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo doloroso. Sin embargo, ese sufrimiento físico palidecía frente a la herida más profunda que elevaba en el pecho la ausencia de Camila. Durante su larga hospitalización, él no lo visitó, no llamó, ni siquiera envió una sola nota. En su lugar, las noticias que llegaban hablaban de su presencia en eventos exclusivos de Londres, de apariciones públicas impecables y de reuniones privadas con asesores donde se discutía su futuro. Los periódicos la celebraban sin descanso con titulares que exaltaban la elegancia atemporal de la reina Camila y la presentaban como un símbolo inquebrantable de fortaleza monárquica.
Pero desde aquella cama fría de hospital Carlos veía la realidad con una claridad dolorosa. Todo era una representación cuidadosamente ensayada, un teatro diseñado para ocultar una verdad incómoda. Camila no lo amaba a él. Amaba la corona, el poder y la luz que emanaba de su posición. «Era la mujer que más me amo en este mundo. ¿Y para qué? Para una corona vacía», murmuró Carlos con voz áspera, como si aquellas palabras hubieran sido arrancadas de lo más profundo de su alma. Era el ajuste de cuentas de un hombre situado en una encrucijada definitiva, obligado a enfrentar una vida entera de errores acumulados. Con manos temblorosas tomó un viejo álbum de fotografías que reposaba junto a la cama y comenzó a pasar las páginas amarillentas. Cada imagen cobraba vida con una nitidez insoportable. En una fotografía tomada en Highgrove durante el verano de 1987, Diana aparecía de pie detrás de él con una sonrisa serena y luminosa semejante al calor suave de los primeros días de verano. Ella nunca necesitó títulos, atención ni coronas. Solo lo quería a él, al hombre detrás de la institución, no al soberano de un reino. Pero en aquel entonces Carlos estaba distraído, atrapado por otros deseos y seducido por la influencia constante de Camila. En el silencio de la habitación del hospital, la imagen de Camila surgía en su mente con nitidez distante, afilada, intransigente, siempre buscando el centro del escenario, siempre recordándole los beneficios que obtenía gracias a su poder. Sus pensamientos regresaron a una noche lejana en el Palacio de Kensington, cuando Diana se había plantado frente a él con lágrimas contenidas en los ojos y una determinación inquebrantable. «No tienes que elegir entre mí y la corona», Carlos le había dicho con voz temblorosa pero firme. «Pero si la eliges a ella lo perderás todo». En aquel momento él había ignorado esas palabras, cegado por la infatuación y el peso de sus deberes reales. Ahora esas frases resonaban en su mente como una maldición imposible, de silencia, precisas y persistentes. Durante aquellos días de soledad en el hospital, Carlos sintió una traición profunda. No solo de la mujer por la que había sacrificado su reputación, su familia y el amor de Diana, sino también de sí mismo y de las decisiones equivocadas que habían marcado su destino. Volvamos a 2023, cuando una visita de Estado a Corea del Sur quedó grabada en la historia reciente de la monarquía británica. No por sus logros diplomáticos, sino porque expuso de forma cruda la fisura que se ensanchaba dentro de la propia Casa Real. Camila apareció junto a la primera dama surcoreana, una mujer joven y elegante cuya calidez natural iluminaba cada imagen captada por las cámaras. Los medios internacionales detectaron de inmediato el contraste. Mientras la primera dama irradiaba cercanía, Camila se mostraba rígida, incómoda, con una mirada tensa y defensiva, como si luchara por ocultar un profundo malestar. Vestía un elaborado vestido verde oscuro diseñado por una prestigiosa casa de moda, pero lejos de proyectar modernidad la hacía parecer una figura desubicada, casi una reliquia fuera de época. Sus manos cargadas de joyas apretaban el bolso con una fuerza que delataba un leve temblor, un gesto casi imperceptible que revelaba las emociones que intentaba reprimir. Detrás de ella se encontraba Catherine, princesa de Gales, ataviada con un vestido marfil sobrio y refinado, cuya elegancia parecía surgir sin esfuerzo alguno. Cada movimiento suyo era natural, cada sonrisa auténtica, atrayendo miradas sin necesidad de artificios. No era la ropa ni las piedras preciosas lo que la hacía destacar, sino la serenidad genuina que transmitía. La prensa surcoreana no tardó en bautizar a Catherine como la joya de la monarquía británica, y de manera silenciosa pero constante comenzaron a surgir comparaciones inevitables con Camila en la cobertura internacional. En un gesto repentino y cuidadosamente calculado, Camila pidió a Catherine que avanzara y se colocara junto a la primera dama, aparentemente con la intención de desviar la atención y evitar quedar opacada. Sin embargo, la maniobra produjo el efecto contrario. Los tabloides británicos desataron una oleada de comparaciones despiadadas, Catherine como símbolo de gracia, Camila como imagen de inseguridad. Un medio especialmente incisivo publicó un titular que caló hondo: de pie junto a la primera dama de Corea del Sur parecía una estatua de otra era. Aquellas palabras golpearon directamente el orgullo de Camila. Más tarde, ya sola en la lujosa suite de su hotel, permaneció sentada en silencio, desplazando el dedo por la pantalla del teléfono mientras leía artículo tras artículo, su rostro rígido, inmóvil. Un asistente intentó tranquilizarla con voz baja: «¿Sigue siendo usted la reina, majestad?». Camila respondió apenas con una sonrisa tensa mientras sus ojos ardían de rabia contenida.
Esa misma noche en una sala apartada decorada con obras de arte antiguas y banada por una luz dorada, Camila mandó llamar a Catherine. La tensión era tan densa que parecía impregnar las paredes. No uses rojo en los próximos compromisos, dijo Camila sin rodeos con un tono frío y autoritario. Atrae demasiada atención. Catherine respondió con su habitual compostura, una sonrisa suave y un leve asentimiento, aunque una sombra de desconcierto cruzó fugazmente su mirada. Comprendió que aquello no tenía nada que ver con la moda. Era una advertencia, un intento de limitar su brillo y preservar el control absoluto del foco mediático. Días después, durante un banquete de estado en Sul, Camila apareció vestida con un llamativo traje rojo coronado por una tiara de rubíes y acompañada de joyas del mismo tono que destelaban bajo las lámparas. Caminaba con una seguridad estudiada, aunque en sus ojos persistía una inquietud difícil de disimular. Cada gesto parecía una proclamación silenciosa de su estatus. Ella era la reina y su posición intocable. Pero la prensa no tuvo piedad. Los titulares fueron implacables. Una reina desesperada intenta recuperar el protagonismo. Analistas y comentaristas señalaron la contradicción evidente. Había prohibido a Catherine vestir de rojo solo para apropiarse ella misma del color. Las imágenes de Camila posando sola con una sonrisa forzada frente a las cámaras se propagaron rápidamente por las redes sociales. Un comentario ampliamente compartido resumía el sentir general: cree que es el centro de atención, pero todo el mundo solo ve a Catherine. La envidia y las maniobras sutiles de Camila no pasaron desapercibidas para el personal del palacio. Un informe confidencial que detallaba su comportamiento fue enviado discretamente a Kensington Palace, donde William y Catherine se preparaban para su siguiente compromiso benéfico. William leyó el documento con las manos tensas, los dedos apretándose casi de forma inconsciente mientras una chispa de ira contenida cruzaba sus ojos. Luego se volvió hacia Catherine, que revisaba con serenidad una selección de vestidos, deteniéndose en uno de un delicado tono azul pálido. Con voz baja pero firme habló sin rodeos. Nunca tuvimos la intención de desafiar a nadie, dijo con control absoluto. Pero si ella insiste en convertir esto en un juego de poder, no podemos permitirnos permanecer inmóviles. Catherine levantó la mirada y sostuvo la suya con una determinación clara y silenciosa. Esto no va de ambición, William respondió con calma. Va de la monarquía y de tu madre. Ambos comprendían que proteger el legado de Diana y asegurar el futuro de la institución no requería impulsos emocionales ni venganzas personales, sino decisiones inteligentes, mesuradas y guiadas por un compromiso inquebrantable con la corona. En marzo de 2025, el rey Carlos III se encontraba solo en una discreta sala de estar de Clarence House, un espacio que apenas había utilizado desde que su salud comenzó a deteriorarse. La luz apagada de las lámparas antiguas dibujaba con suavidad las arrugas profundas de su rostro, resaltando unos ojos cansados pero aún penetrantes. Acababa de regresar de una consulta médica en Londres, donde los especialistas le confirmaron que aunque el cáncer estaba bajo control, seguía siendo una amenaza constante, una sombra que nunca se alejaba del todo. Sin embargo, aquel día no fue la enfermedad lo que más pesaba sobre su ánimo. Lo que realmente lo sacudió fue una conversación inesperada con un antiguo asesor del palacio. Con palabras medidas y extremo cuidado, el hombre le reveló que Camila había mantenido reuniones discretas con un equipo de abogados para blindar su situación económica en caso de que Carlos falleciera, incluyendo reclamaciones sobre una parte significativa de los activos reales. La información cayó sobre él como una cuchilla. Una oleada de ira mezclada con una profunda sensación de traición lo recorrió por completo. En ese instante Carlos comprendió que la mujer por la que había sacrificado tanto ya estaba diseñando un futuro en el que él no existía. Un futuro donde su prioridad sería conservar visibilidad, influencia y poder. Tras pedir que lo dejaran solo, escuchó cómo la pesada puerta de madera se cerraba lentamente a su espalda. Se dejó caer en un sillón antiguo y fijó la mirada en un retrato colgado en la pared. El rostro de Diana, congelado en el tiempo, parecía observarlo en silencio, como un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Los recuerdos regresaron con una claridad dolorosa. Los años en los que él y Camila mantuvieron su relación en las sombras, mientras Diana, sincera y vulnerable, luchaba por salvar un matrimonio que se desmoronaba. Evocó una noche en Balmoral en 1992, cuando Diana le habló con una calma firme, a pesar del sufrimiento evidente. Carlos, sé que la amas, pero aún quiero salvar nuestra familia, por los niños, por ti y por el amor que creo que alguna vez compartimos.
En aquel momento él había interpretado sus palabras como el ruego desesperado de una mujer que se negaba a aceptar lo inevitable. Ahora con una lucidez que Dolia comprendía que Diana había tenido razón. Él había defendido a su familia con una lealtad y una entrega que él nunca supo valorar, una devoción que Camila Llamas le ofreció. La revelación sobre las maniobras legales de Camila no surgía de la nada. En los meses previos Carlos ya había percibido una distancia emocional cada vez más evidente. En una gala benéfica a finales de 2024, Camila deslumbró a donantes y políticos con su carisma y presencia. Mientras tanto, el debilitado y esforzándose por aparentar fortaleza permanecía al margen, envuelto en una sensación de aislamiento. Ella no le preguntó por su salud ni le ofreció palabras privadas de apoyo. Su atención estaba centrada en reforzar su imagen pública como una reina segura y dominante. En una ocasión, cuando Carlos le sugirió acompañarlo a una visita hospitalaria para reconfortar a pacientes oncológicos, Camila se negó alegando compromisos ineludibles. Apenas unos días después, la prensa publicó fotografías suyas asistiendo a una fastuosa gala en Mayfair. Aquellos episodios que antes había excusado como simples malentendidos comenzaron a encajar, formando un patrón claro e imposible de ignorar. Una traición silenciosa que poco a poco había ido erosionando todo lo que él creía firme. Carlos se levantó lentamente y caminó hasta su escritorio, donde un pequeño cuaderno permanecía intacto desde hacía días. Al abrirlo, sus ojos se detuvieron en una frase escrita con una caligrafía temblorosa, casi desesperada. Yo la elegí a ella, pero ella solo eligió la corona. Aquella línea anotada en un momento de abatimiento ya no era una duda ni una sospecha, sino la confirmación de una verdad que había evitado aceptar durante demasiado tiempo. Su mente regresó a una conversación mantenida meses atrás con William, quien le había hablado con respeto pero también con una preocupación imposible de ignorar. Padre, no quiero entrometerme, le había dicho su hijo con suavidad, pero temo que ella no ponga a nuestra familia en primer lugar. En aquel entonces Carlos había minimizado la advertencia. Ahora comprendía que William había visto con claridad lo que él se había negado a enfrentar. Invadido por una mezcla de ira contenida y determinación tardía, Carlos tomó el teléfono y llamó a uno de sus asesores legales de mayor confianza. Aunque su voz temblaba, sus palabras fueron firmes y directas. Organice una reunión con el equipo jurídico de la Casa Real. Quiero revisar toda la posición de Camila, mis disposiciones testamentarias, absolutamente todo. Cuando el asesor dudó y le preguntó si estaba seguro, Carlos respondió sin vacilar: he permitido que esta farsa se prolongue durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de actuar. Tras colgar, volvió a dirigir la mirada hacia el retrato de Diana. En aquel silencio compartido no sintió reproche alguno, solo una comprensión serena. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba en sus manos. Camila no volvería a aprovecharse de la corona y ni su legado ni el de Diana quedarían expuestos a su ambición. Una mañana de mayo de 2025, la luz temprana del verano se filtraba suavemente entre los árboles de Sandringham, envolviendo la habitación del enfermo rey Carlos III, con una calidez inusual que atenuaba por un instante la pesadez del ambiente. William entró en silencio, con un semblante reflexivo pero decidido, llevando consigo una vieja calla de cuero cuyo desgaste revelaba el paso de los años. Lo que contenía dejó a Carlos sin palabras: una cinta de casete grabada por Diana en sus últimos días, acompañada de una pequeña nota escrita con mano insegura. Para Carlos, si alguna vez necesita la verdad. William depositó la calla con cuidado sobre la mesa y sostuvo la mirada de su padre con serenidad. Creo que ya es momento de que escuches esto, dijo con voz baja pero firme, como si devolviera a su padre una parte del pasado que había intentado sepultar. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Carlos abrió la caja y tomó la cinta. Con la ayuda de un asistente, el casete comenzó a reproducirse. La voz de Diana llenó la habitación, suave, frágil, pero cargada de un dolor profundo. Carlos, si estás escuchando esto, quizá por fin hayas visto la verdad. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por la corona. Recuerda eso y protege a nuestros hijos. Aunque aquellas palabras habían sido grabadas décadas atrás, lo atravesaron con una fuerza devastadora, desmoronando las últimas ilusiones que aún conservaba sobre Camila. Sus manos se quebraron con fuerza mientras las lágrimas descendían en silencio por su rostro. Por primera vez en muchos años sintió plenamente la autenticidad del amor de Diana. La grabación, como un mensaje enviado a través del tiempo, despertó una comprensión brutal.
Camila había utilizado su afecto para consolidar su posición mientras Diana lo había sacrificado todo en un intento desesperado por mantener unida a la familia. Aquella quinta marcó el punto de no retorno. Carlos ya no podía seguir negando que había permitido que Camila manipulase a la monarquía mientras Diana, generosa y sincera, había luchado hasta el final por sus hijos y por él. Poco después convocó al equipo legal real a una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Buckingham, consciente de que las decisiones que estaba a punto de tomar cambiarían el curso de su vida y de la corona para siempre. La sala, decorada con retratos históricos y banada por la luz deslumbrante de enormes candelabros de cristal, se llenó rápidamente de una tensión asfixiante. A pesar de su evidente debilidad física, Carlos habló con una firmeza inquebrantable. Ordenó que Camila fuera retirada de todas sus funciones reales y anunció que Catherine, princesa de Gales, asumiría el papel de principal figura femenina representante de la monarquía. Los abogados intercambiaron miradas atónitas, plenamente conscientes de que aquello no era un simple reajuste administrativo, sino una decisión capaz de provocar un terremoto político y mediático. Uno de los asesores más veteranos intentó intervenir con cautela, advirtiendo que las consecuencias podrían ser graves, pero Carlos lo interrumpió sin titubeos. Con los ojos encendidos por una mezcla de dolor y determinación, dejó claro que Catherine encarnaba la sinceridad, la dignidad y la estabilidad que la familia real necesitaba, cualidades que en su opinión Camila ya no representaba. Aunque la orden permaneció estrictamente confidencial, el ambiente dentro del palacio comenzó a transformarse de manera perceptible. Susurros discretos recorrían los interminables pasillos de Buckingham mientras el personal pasaba frente a la oficina de Camila. Sus asistentes más cercanos fueron apartados silenciosamente de sus cargos. Algunos recogían sus pertenencias con miradas nerviosas, conscientes de que se aproximaba un ajuste de cuentas inevitable. Camila, que durante años se había sentido intocable, empezó a percibir cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. A solas en una estancia de Clarence House, Camila se detuvo frente a un gran espejo. El rostro que la observaba antes, marcado por la seguridad y el orgullo, mostraba ahora profundas huellas de ansiedad. Sus dedos rozaron la tiara de rubíes que descansaba sobre el escritorio, sintiendo el frío de las piedras preciosas. Hice todo por esto, susurró al vacío sin recibir respuesta alguna. Era consciente de que el tiempo se le escapaba de las manos y de que la verdad que Diana había anticipado tantos años atrás finalmente emergía a la superficie. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, Catherine comenzaba a prepararse para las nuevas responsabilidades que se avecinaban. Serena, reflexiva y siempre dueña de sí misma, inició reuniones con asesores reales sin ostentación ni afán de protagonismo. No buscó eclipsar a Camila, pero cada gesto suyo, desde discursos públicos cargados de autenticidad hasta la cercanía genuina que mostraba con los nietos de Carlos, dejaba al descubierto una profundidad humana que su predecesora nunca había logrado proyectar. Una tarde tranquila, Catherine conversó con William en su acogedora sala de estar. En su mirada se mezclaban la determinación y la preocupación cuando expresó con voz suave pero firme que no deseaba el poder por ambición personal. Sin embargo, si asumir ese rol era necesario para proteger el legado de Diana y garantizar que sus hijos crecieran en una monarquía guiada por esos valores, estaba dispuesta a hacerlo. William tomó su mano con orgullo y convicción, recordándole que aquella decisión no solo honraba la memoria de su madre, sino que también protegía a su padre, a sus hijos y al propio pueblo. Ambos comprendieron entonces con claridad su propósito. No se trataba únicamente de defender la institución, sino de recuperar un nombre injustamente desplazado y devolver el legado de Diana al lugar que merecía, llevándolo hacia el futuro como una llama orientadora. Camila, sin embargo, no era una mujer inclinada a aceptar la derrota. Al enfrentarse a la decisión de Carlos de apartarla de su papel oficial, reaccionó con una puesta en escena cuidadosamente calculada, decidida a demostrar que aún ocupaba el centro de la monarquía. En Clarence House organizó una recepción ostentosa para la prensa, luciendo una tiara adornada con perlas y rubíes sobre un peinado impecable. Frente a las cámaras sonrió con brillo forzado, posando de manera deliberada como si quisiera proclamar al mundo que seguía siendo reina inalcanzable e indiscutible. Sin embargo, el foco que intentaba recuperar ya no tenía la fuerza de antaño. Los medios, antes ansiosos por amplificar su imagen, mostraban ahora una distancia evidente. Un titular destacado la describió como un símbolo fracturado de otra época, mientras otro calificó el evento como una exhibición desesperada de una reina que perdía el control.
Ni siquiera las fotografías cuidadosamente seleccionadas lograron ocultar la tensión en su mirada ni la rigidez de su sonrisa. En las redes sociales la reacción fue implacable. Muchos comentaban que pretendía revivir la era de Isabel, pero que todo se percibía como una actuación incómoda y fuera de lugar. Esa misma noche Buckingham Palace se convirtió en escenario de una confrontación sin precedentes. Carlos convocó a Camila y a Caterina a una cámara privada cuyas paredes de madera antigua parecían absorber siglos de secretos reales. El ambiente era sofocante, roto únicamente por el tic-tac constante de un reloj que marcaba los últimos instantes de una etapa que llegaba a su fin. Frente a frente, bajo la luz de un candelabro que acentuaba el contraste entre sus emociones, Camila, vestida con un elegante vestido negro de seda, se mantenía rígida y desafiante, orgullosa pero distante. Catherine, con un sencillo vestido azul pálido, permanecía serena, su presencia silenciosa irradiando una fortaleza imposible de ignorar. Entre ambas se encontraba Carlos, frágil en lo físico pero firme en espíritu, consciente de que aquel momento selaría no solo decisiones de poder sino el destino emocional de todos los presentes. El rey se preparaba para pronunciar su veredicto definitivo cuando Camila rompió el silencio. Su voz cortante y cargada de veneno resonó en la estancia al afirmar que Catherine no era más que la sombra de Diana. Confesó que había pasado toda su vida comparada con ese nombre, perseguida por él como una maldición, y recordó con amargura que, a diferencia de otros, él había sido quien se quedó junto a Charles. Sus palabras ardían de resentimiento y dejaban al descubierto no solo su rencor acumulado, sino también el pánico de una mujer que veía como todo aquello por lo que había sacrificado su vida se deslizaba fuera de su alcance. Su voz no temblaba por tristeza sino por furia y miedo al comprender que la corona que había perseguido con obstinación estaba a punto de desaparecer de sus manos. Catherine, sin embargo, no reaccionó. Permaneció inmóvil con la mirada serena y firme, ajena al estallido emocional que tenía delante. No ofreció respuesta alguna porque no era necesaria. Su calma, su autenticidad y su coherencia hablaban con más fuerza que cualquier réplica, encarnando unos valores que Camila nunca había llegado a comprender ni a asumir de verdad. Charles entonces dirigió su mirada hacia Camila con una tristeza profunda pero una determinación inquebrantable. Los recuerdos de los años compartidos cruzaron su mente como destellos fugaces, momentos que había confundido con amor y que ahora reconocía como una ilusión envuelta en fasto y apariencias. Después miró a Catherine y con una voz debilitada pero firme pronunció una frase que seló el destino de todos aquel día: elegía la luz y esa luz no era Camila. Las palabras cayeron con un peso definitivo, desmoronando los últimos restos de certeza que Camila conservaba. Se quedó quieta con el rostro descolorido y los labios tensos, luchando por contener la avalancha de emociones. Cuando finalmente se dio la vuelta para marcharse, sus pasos resultaron inseguros y el eco seco de sus tacones sobre el mármol sonó como una campana fúnebre marcando el final de una era. En ese instante comprendió que no había perdido solo poder sino también el corazón del hombre que creía seguir poseyendo. Catherine regresó al palacio de Kensington donde William la esperaba. Se sentó a su lado, entrelazó las manos y habló con la voz ligeramente quebrada, confesando que nunca había deseado verse atrapada en medio de un conflicto tan devastador. Aún así, en sus ojos se percibía con claridad una determinación inquebrantable. William tomó su mano con confianza absoluta y le habló con suavidad, recordándole que aquello no era solo por su padre sino por su madre, por la monarquía y por el pueblo. Le aseguró que ella representaba exactamente lo que el reino necesitaba en ese momento. Caterina sintió, sintiendo cómo la comprensión se asentaba en su interior. En ese instante entendió que ya no era solo una princesa, estaba emergiendo como el símbolo de una nueva etapa definida por la compasión, la responsabilidad y los valores duraderos que Diana había legado. Charles era consciente de que apartar a Camila de su posición solo constituía el primer paso para enmendar una vida entera de errores. No quería que su reinado fuera recordado por la división y el resentimiento, sino por la renovación y el regreso a principios que había abandonado durante demasiado tiempo. En su despacho de Buckingham Palace, rodeado de imponentes estanterías de roble repletas de documentos históricos, convocó al equipo legal real. Aunque su cuerpo estaba debilitado tras meses de enfermedad, su voz conservaba una autoridad indiscutible. Ordenó una revisión completa de su testamento, una decisión que provocó una sacudida silenciosa en todo el palacio. Camila quedó totalmente excluida de su gerencia personal y privada de cualquier derecho sucesorio, una medida extraordinaria y sin precedentes en la historia moderna de la realeza.
William y Catherine fueron designados como custodios de los activos reales para la siguiente generación con la responsabilidad de proteger el futuro de la monarquía mediante el deber y la empatía. De forma especialmente significativa, Charles decretó la reactivación de una fundación benéfica que llevaría el nombre de Diana, autorizada personalmente por él y dedicada a las causas que él había defendido con pasión: la protección de los niños vulnerables, la ayuda a las víctimas de la guerra y la concienciación sobre la salud mental y la pobreza. Cuando la noticia del testamento modificado comenzó a circular discretamente por el palacio, desencadenó una conmoción silenciosa. Susurros nerviosos recorrían los pasillos de Buckingham y se apagaban de inmediato al acercarse a la antigua oficina de Camila. Uno de sus antiguos asesores, movido por la desesperación, sugirió emprender acciones legales para proteger sus intereses, pero la propuesta fue rechazada sin contemplaciones por la firme postura del equipo jurídico real. Camila, consciente de la fragilidad de su situación, intentó contactar con figuras influyentes de la época de la reina Isabel II que en su día habían apoyado su ascenso. Sin embargo, los pasillos del poder que antes se abrían ante ella gracias a su influencia silenciosa permanecieron cerrados. Nadie acudió en su ayuda, no por temor sino porque resultaba evidente que su tiempo había terminado. Así Camila se fue desvaneciendo en la irrelevancia, atrapada para siempre dentro del legado que ella misma había construido durante años. Una noche en Clarence House, Camila permanecía sentada a solas bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio cuya claridad dejaba al descubierto el desgaste marcado en su rostro. Frente a ella se alzaba un gran espejo, pero evitaba mirarse, incapaz de enfrentarse a la imagen de una antigua reina reducida a una sombra del pasado. Con la mano temblorosa aferrando una copa de vino y la mirada perdida, murmuró casi sin voz que lo había dado todo por la corona. No hubo respuesta alguna, y por primera vez sintió en carne propia la misma soledad que Charles había soportado a su lado durante tantos años. Mientras el mundo de Camila se iba estrechando hasta convertirse en un silencio asfixiante, Charles hallaba consuelo en enmendar aquello que aún estaba a su alcance. En los días que le quedaban se dedicó a escribir cartas a sus hijos, en especial a William. En una de ellas, trazada con pulso inseguro sobre papel oficial, confesaba que se había equivocado al anteponer el poder al amor y le rogaba que protegiera a Catherine, a quien describía como la luz auténtica de la monarquía. Aquellas palabras no eran solo una disculpa tardía, sino la súplica de un padre decidido a que su hijo no repitiera sus errores. Charles pasaba largas horas en soledad en la biblioteca de Sandringham hojeando viejos álbumes de fotografías repletos de imágenes de Diana. Su risa junto a los niños, su cercanía con la gente a la que ayudaba, su calidez genuina. Cada imagen le recordaba los principios que había dejado atrás. Reactivar la fundación de Diana se convirtió en su manera de devolverle presencia, al menos en espíritu. Supervisó personalmente cada decisión, desde la financiación de programas para niños huérfanos hasta la ampliación de iniciativas de salud mental, asumiendo cada paso como un último acto de arrepentimiento. Con el paso del tiempo comprendió que el verdadero legado de un rey no se forja con coronas ni autoridad, sino con los valores que deja a quienes vienen después. Cuando William y Catherine conocieron el contenido del Nuevo Testamento, lo recibieron en un silencio reflexivo. En el acogedor salón de Kensington Palace, la luz del fuego iluminaba suavemente sus rostros mientras se sentaban uno frente al otro. William leyó la carta de su padre con las manos tensas y los ojos cargados de emoción, y afirmó en voz baja pero firme que su padre había tomado la decisión correcta, aunque eso los situara en el centro de la tormenta. Catherine tomó su mano con serenidad y convicción, recordándole que no se trataba de poder sino de honrar a su padre, a su madre y a las personas que aún creían en la monarquía. Si esa era la forma de preservar el legado de Diana, yo estaba dispuesta a entregarlo todo. William la miró con orgullo y afecto, asegurándole que no solo era la luz de la monarquía sino también la suya. A pesar del peso creciente sobre sus hombros, Catherine nunca permitió que la presión apagara su autenticidad. Comenzó a asistir a reuniones estratégicas con asesores reales abordando la gestión de los bienes de la corona y la puesta en marcha de la fundación de Diana. En una de esas sesiones propuso ampliar los programas de apoyo a niños desfavorecidos en las comunidades más pobres del Reino Unido, inspirándose en las visitas de Diana a hospitales y orfanatos. Aquella fundación, explicó con emoción, no era solo caridad sino la forma de elevar el corazón de Diana hacia el futuro y asegurar que los más vulnerables no volvieran a ser abandonados.
Los asesores habituados a debates fríos sobre protocolos y finanzas quedaron visiblemente conmovidos. Uno de ellos comentó en voz baja que Catherine era mucho más que una princesa, era exactamente lo que la monarquía necesitaba para recuperar la confianza del público. Lejos de Ali en su aislada residencia escocesa, Camila afrontaba el peso total de su soledad. Las llamadas a antiguos aliados se topaban con el silencio o con rechazos educados. La prensa, antes ansiosa por seguir cada uno de sus pasos, apenas la mencionaba ya en notas breves y distantes. Una noche se detuvo junto a la ventana observando las estrellas con una copa vacía olvidada en la mano. Los recuerdos de su vida con Charles afloraron y aquello que alguna vez creyó amor se reveló como algo vacío. Susurró en la oscuridad que había ganado el trono pero lo había perdido todo. Por primera vez aceptó que ninguna corona, por deslumbrante que fuera, podía llenar el vacío que sentía. Charles, mientras su fuerza se apagaba poco a poco, encontró paz en las decisiones finales que había tomado. Comprendió que aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún podía moldearse. Una tarde tranquila en Sandringham se sentó junto a una ventana desde la que contemplaba el jardín donde las rosas seguían floreciendo como un recuerdo vivo de Diana. En sus manos sostenía una fotografía antigua de ella junto a sus hijos con una sonrisa luminosa. Murmuró un agradecimiento levado por la brisa y confesó que estaba intentando hacer lo correcto aunque quizá fuera demasiado tarde. En ese instante Charles sintió una ligereza poco común, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo perdida cuando eligió la corona por encima del amor. En julio de 2025, lo que había comenzado como una tranquila mañana de verano en Inglaterra se vio sacudido de forma abrupta por una revelación inesperada. Una grabación de audio filtrada en la que se escuchaba la voz de King Charles III, tensa pero firme, comenzó a circular con rapidez por internet anunciando que el último capítulo de esta historia aún estaba lejos de quedarse. En la grabación su voz sonaba cruda y directa, como si estuviera dejando al descubierto las heridas más profundas de su vida. Yo perdí una familia, ella perdió un reino. Aunque la frase era breve, su impacto fue devastador. En cuestión de minutos se propagó por redes sociales y medios internacionales y en pocas horas millones de personas ya la habían escuchado, inundando internet de reacciones cargadas de emoción. De pronto aquel monarca al que muchos habían considerado distante e inflexible apareció ante el mundo como un hombre enfrentando con dolorosa honestidad las consecuencias de toda una vida de decisiones equivocadas. En foros y plataformas de debate los comentarios se multiplicaron con rapidez. Lo sacrificó todo por Camila. Ahora merece recuperar lo que de verdad importaba, escribió un usuario. Otro añadió: por primera vez no veo solo a un rey con corona, sino a un hombre con el corazón roto. Estas voces se expandieron como una ola de compasión entre un público que durante años había permanecido desconectado de la vida real de la realeza. Los grandes medios internacionales amplificaron el momento sin descanso. Cadenas como la BBC y CNN repitieron la grabación una y otra vez, acompañándola de análisis extensos. Un comentarista respetado resumió el sentir general: esto no es solo el derrumbe de un matrimonio, es la historia de un rey que busca redención no por el poder sino por su humanidad. Al mismo tiempo, la atención pública se desplazó hacia Catherine, princesa de Gales. Durante una conferencia de la Commonwealth en Londres apareció vestida con un sobrio traje azul cuya elegancia discreta transmitía fortaleza y serenidad. Frente a cientos de delegados habló con una voz firme pero cargada de emoción contenida. Aclaró que no estaba allí para reemplazar a nadie, sino para continuar los valores de bondad que en algún momento se habían perdido. Sus palabras, pocas pero precisas, fueron recibidas con un aplauso prolongado. Desde sus hogares muchos británicos percibieron un cambio profundo. Por primera vez en años la monarquía no parecía solo poderosa, sino también auténtica y esperanzadora. Con su naturalidad y compromiso constante, Catherine comenzó a consolidarse como el símbolo de una nueva etapa. Algunos de los principales medios empezaron a llamarla la reina de los corazones, un título que en el pasado había estado ligado a Diana y que ahora no surgía por comparación sino por continuidad. En los actos benéficos posteriores se la vio sonreír con calidez, arrodillarse junto a niños huérfanos, tomar de la mano a madres solteras y escuchar con atención a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Esas imágenes trascendieron los titulares. En un centro comunitario de Manchester, una mujer mayor comentó a un periodista que Catherine le recordaba a Diana no porque la imitara sino porque era genuina y que precisamente por eso la gente confiaba en ella.
La humildad y la compasión de Catherine en marcado contraste con la imagen de arrogancia que muchos asociaban a Camila devolvieron al público la creencia de que la monarquía aún podía ofrecer guía en tiempos difíciles. Mientras tanto Charles se refugió en la soledad de los jardines de Windsor. A menudo se detenía bajo un antiguo roble sosteniendo una fotografía vieja de Diana con su sonrisa luminosa congelada en el tiempo y sus ojos llenos de vida. La luz del sol se filtraba entre las joyas y banaba la imagen como si él siguiera allí. En ese silencio Charles murmuró que quizá su mayor fracaso había sido ignorar a su propio corazón cuando intentó hablarle. Aquellas palabras no eran solo arrepentimiento sino una confesión tardía y una disculpa dirigida a Diana, a sus hijos y a sí mismo. Una brisa suave recorrió los rosales cercanos trayendo consigo un consuelo difícil de explicar. Por primera vez en muchos años Charles esbozó una sonrisa leve pero sincera, sintiendo una calma poco habitual asentarse en su interior. En los días siguientes se dedicó a escribir cartas a sus hijos, especialmente a William y Harry. En una de ellas dirigida a William admitía que había permitido que el poder silenciara su corazón y le pedía que protegiera a Catherine y que nunca olvidara las lecciones que su madre les había dejado. No le legaba títulos ni autoridad sino una sabiduría nacida del amor y del deber. Aunque su salud menguante limitaba sus apariciones públicas, Charles asumió también una supervisión personal de la Fundación Benéfica de Diana. En reuniones privadas insistió en que el trabajo debía centrarse en los más vulnerables de la sociedad tal como él siempre había deseado. A sus asesores les explicó que aquello no era solo caridad sino la forma de devolver la luz de Diana al mundo. Su voz era frágil pero su determinación permanecía intacta. Camila por su parte se retiró silenciosamente de la vida pública. Se refugió en su finca de Escocia lejos de las cámaras y de los aplausos que antes acompañaban cada uno de sus pasos. Los medios que en otro tiempo seguían cada uno de sus movimientos comenzaron a mencionarla solo de manera ocasional con titulares fríos que hablaban de una antigua reina convertida en un recuerdo que se desvanece. En soledad Camila empezó a enfrentar una verdad incómoda: la corona por la que lo había sacrificado todo no le había traído plenitud sino aislamiento. Una noche de pie junto a la ventana bajo un cielo cubierto de estrellas con una copa de vino intacta a su lado repasó mentalmente los años vividos junto a Charles. Aquellos momentos que alguna vez creyó amor se le revelaron ahora como recuerdos vacíos. Entre lágrimas susurró que había ganado el trono pero que lo había perdido todo lo demás. Por primera vez ella se preguntó si una vida bajo los focos expuesta de manera permanente al escrutinio público había sido realmente sinónimo de felicidad. A lo largo y ancho del Reino Unido la opinión pública siguió transformándose de forma visible. Las encuestas comenzaron a reflejar un apoyo creciente hacia William y Catherine mientras que Camila poco a poco se desvanecía del centro de atención. Al mismo tiempo el hashtag #JusticeForDiana empezó a ganar fuerza en Internet. No como un ataque directo contra Camila sino como un homenaje colectivo a los valores que Diana había representado: empatía genuina, autenticidad y una profunda devoción hacia la gente común. Aunque Charles aparecía cada vez menos en actos públicos, percibía con claridad el pulso de la nación a través de las cartas que llegaban diariamente al palacio. Entre ellas una en particular escrita por un niño de Liverpool lo conmovió profundamente. «Majestad, gracias por elegir la luz. Estamos orgullosos de usted», decía el breve mensaje. Aquellas palabras sencillas le brindaron un calor emocional que no había experimentado en muchos años, una sensación de aceptación que superaba cualquier reconocimiento oficial. Al caer la tarde sobre Windsor, Charles regresó una vez más al jardín con la fotografía de Diana aún entre sus manos. Observó cómo las nubes se teñían de tonos dorados en el cielo del atardecer. Consciente de que su tiempo era limitado, sintió sin embargo una certeza serena: finalmente había hecho lo correcto. Había contribuido a devolver la luz de Diana no solo a la monarquía sino también al corazón del país. Con una sonrisa suave y en paz murmuró hacia el crepúsculo: «Gracias, Diana, he encontrado mi camino. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Qué opinas del recorrido de Carlos al reconocer sus errores y buscar redención por el amor que perdió con Diana? ¿Y crees que la sinceridad de Catherine puede realmente devolver una nueva luz a la monarquía británica como Diana lo hizo en su tiempo? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenidos. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguramente te interesará, te interesará.
ente te interesara,